16 de septiembre del año 2015, Día de la Marcha Nacional. Querida Lourdes Tibán, nombre y apellido. Tal vez en algún momento de nuestras vidas nos encontramos cara a cara en las calles, tú defendiendo lo que consideras justo y yo batallando por lo que creo traerá bienestar a nuestro pueblo, pero cada uno con su postura absolutamente contraria. Te dejaré pasar, Lourdes, y a lo mejor hasta nos demos la mano, porque en el fondo ambas buscamos lo mismo. Queremos que la gran mayoría de ecuatorianos, constituida por gente empobrecida o de clase media, y tu pueblo, los más pobres entre los pobres, tengan comida, vivienda digna, ropa, salud, educación y trabajo, que estén alejados de la violencia y la autodestrucción, y que la familia sea el centro de la protección social. ¿Es esta una aspiración de la izquierda? ¿Es esta una aspiración de la derecha? No. Es una aspiración humana, de esperanza por días mejores, de progreso que involucre a todos los ecuatorianos. Es lo que queremos tú y yo, que caminamos por sendas distintas. Yo quiero condiciones de seguridad. Yo quiero condiciones de confianza que atraiga inversión nacional, que atraiga inversión internacional, que genere empleo, que genere desarrollo, ahorro y crédito, lo que se logra además manteniendo la dolarización. Tú que no haya ningún tratado comercial internacional porque los consideras injustos y crees que pondrían a nuestro pueblo en desventaja y les traería mucha más pobreza. Pero al final ambas queremos la independencia de los organismos de control y la función judicial para que nos sirvan de encubridores de la corrupción que sigue creciendo sin control gracias a la impunidad. Que dejen de ser los verdugos del poder encapuchados, persiguiendo y encarcelando según lo disponga el dedo del emperador de los sábados. Ambas queremos que el dinero de nuestros niños, le dice Cintia Lourdes en esta misiva, ambas queremos que el dinero de nuestros niños empobrecidos no se los lleven las garras de la corrupción de primitos o de amiguitos que aún no terminan de digerir el cheque de la coima, o que obras inconclusas como en el Aromo no se traguen en su lodo 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares, Lourdes, con los que se hubieran salvado millones de vidas en nuestro país. Ambas queremos a una prensa libre que investigue y no sea perseguida y quebrada por los organismos creados para ejecutar las órdenes del poder. Ambas queremos nuestro Ecuador. Ambas queremos que nuestro Ecuador deje de servir de prenda y quede hipotecado a extrañas naciones hasta lo más profundo de sus entrañas. Hasta nuestro oro fue empeñado en turbias negociaciones. El agresivo endeudamiento externo a intereses usureros en condiciones absolutamente distintas a las ventajas que obtuvieron países vecinos, no es una negociación propia de ningún economista con dos dedos de frente, a menos que sea el representante de los países acreedores. Sabemos que jamás nos gastaríamos el trabajo de 80 años de una empleada doméstica, o de una secretaria, o de un trabajador común en un campeonato del encebollado. $400,000. Campeonato de encebollados.
Correa se consumió el ahorro que dejaron gobiernos anteriores por el petróleo. Le metió la mano al seguro social y a los jubilados, a los enfermos catastróficos, a los maestros, a las utilidades de los trabajadores y, por último, dejó endeudadas a las futuras generaciones. Continúa la carta de Cintia a Lourdes Tibán. Eso es lo que nos une en esta batalla, amiga, que parece perdida por las ventajas y la represión del poder, pero no es así. Correa retrocedió con las marchas y aunque repudia el derecho que tenemos a resistir, los ecuatorianos lo llevamos grabado con fuego en nuestro corazón porque estamos conscientes de que los grandes juegan heridos. Aunque existan diferencias, Lourdes, muchas de ellas irreconciliables, igual, amiga, me haré a un lado y te dejaré pasar. No sé si tú tienes la razón, no sé si yo la tenga, solo sé que al final de la senda estamos buscando lo mismo. Que el Ecuador sea un país equitativo, de oportunidades, productivo y solidario. Que la pobreza no siga humillando a la gente al punto de llevarla al caos y a la violencia. Los cerrados, los egoístas, los que creen o se creen dueños de la verdad, los prepotentes y engreídos, los egocéntricos y crueles, los mentirosos, esos que actúan por odios y venganzas, complejos y traumas, los soberbios y embebidos de poder. Perdón por describir a Rafael Correa. Eso lo pone entre paréntesis. Pretenden manipularnos horrorizándose de que pueda haber coincidencias entre tú y yo, es decir, entre izquierda y derecha, entre mestiza e indígena. No me gustan las etiquetas. No acepto que me definan porque me atan. Es más, no me importa. Soy lo que soy y pienso como quiero. Hago lo que creo justo y el resultado se lo dejo a Dios. Esa soy yo. Y a ti te siento igual, Lourdes. Ambas coincidimos ante un peligro común, una voluntad omnímoda y arbitraria que pretende jugar el papel de Nerón. Arrastra con su demencia acciones y obsesión por perpetuarse en el poder a todos los ecuatorianos con el riesgo fatal de convertirnos en una segunda Venezuela, encendiéndola mientras toca la lira. En fin, Lourdes, a la carga. Que cada una queme sus naves. Nos vemos en medio del campo de batalla. Tal vez nos crucemos en algún momento. Tal vez apuntemos nuestras armas la una contra la otra, pero en ese instante ambas. En nuestras miradas descubriremos que peleamos por una misma causa, aunque por diferentes caminos, y nos haremos a un lado, sabiendo en el fondo de nuestros corazones que yo daría la vida por tus hijos y tú por los míos. Tu amiga de derecha, Cintia Viteri. Está en línea la autora de esta misiva. ¿Qué falta nos hacía retratar esta lastimera ausencia o diferencia cuando un espíritu de solidaridad, de unidad, de preocupación exacta por las cosas que han venido ocurriendo en el país
están como cediendo a una circunstancia que la vemos todos factible, posible. Una guerra total contra todo esto, de todos contra uno. Parecería asunto muy complejo por esas fronteras ideológicas que los viejos políticos ecuatorianos nos dejaron distribuyendo y que hacen que el Ecuador permanentemente viva polarizado, aunque la causa por la que hay que luchar sea indispensablemente dirigida por la unidad y la solidaridad entre todos. Porque nuestro país se está yéndonos de las manos y este país es nuestro. Aquí vamos a estar, aquí vamos a entregar hasta el último esfuerzo por una patria en donde nuestros hijos sientan la dignidad en supremo nivel, donde los valores humanos y familiares y el ejemplo de sus padres y de sus mayores en civismo, en conocimientos, en experiencia, en buena fe, sean las guías fundamentales de su visión distinta, de su visión progresista, de este canal y de esta aspiración que hemos tenido desde tiernas edades hasta este momento de construir una nación menos sectaria, más amigada. En fin, ¿cómo ustedes, es la gran pregunta de este momento, cómo ustedes ven la posibilidad de que la unión de unas dos actoras, hasta dónde puede el verdadero milagro ecuatoriano reunirnos a todos, unirnos, fortalecernos en la misión más suprema que tenemos este instante, de salvar a la patria, con idénticas posiciones hacia similares objetivos. Esto es lo que yo quería, señoras y señores, ofrecer a ustedes en lectura. Nos hemos tomado algún tiempito, pero qué bueno comenzar con un signo de reflexión en este día. Y claro, como tenemos a la doctora Cintia Viteri y Lourdes, no, son las 7:08 de la mañana, ella se comprometió a las 7. ¿Tiene alguna? Ya. Perfecto. Bueno, si alcanzamos. La ilusión de tenerlas a las 2 en un simultáneo telefónico para que escuchen especialmente nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Se puede el agua y el aceite entremezclar cuando las coyunturas justifican una unidad férrea para luchar contra una fuerza que ha tenido todas las condiciones para terminar con una economía que hoy asoma en desasosiego, en una incertidumbre más que la que genera en las mentes de la gente, se generan ellos mismos al no saber qué hacerse frente a esta crisis? Y todo comienza
que nos ha escuchado de años nuestra prédica de que a esto íbamos a llegar bajo metodologías que no eran las que habían que perseguir, las que habían que practicarse. Justo ahora estarán de alguna manera dedicándose a pensar que no, pues que Cintia con Lourdes no me resulta coherente, no me satisface definitivamente porque yo soy derecha o porque yo soy izquierda. ¿Y cómo puede estar Lourdes con Cintia? Lourdes, Cintia está atendiendo este momento un compromiso que seguramente pactó esta víspera con un canal de televisión. Pero está advertida de que la idea de la cadena de Democracia es conversar con usted en esta mañana. ¿Qué le inspiró a Cintia esta carta que nos ha conmovido de días? Yo creo que a la generalidad de la gente que ve de otra manera la forma como salir de este tremendo entuerto con el destino que no ha sido tan feliz, salvo opiniones muy creíbles y opiniones de beneficiarios, especialmente de una fortuna que se da cada cierto tiempo, en cada ciclo económico que en los países cobran años de dilación para poder volver a reinstalarse. Hemos perdido una segunda coyuntura en materia económica. ¿Quién lo hizo la primera? ¿Quién acabó con la segunda? Queda para la historia. Pero qué hermosa carta y qué fantástica obsesión la suya de escribirle reconociendo los valores que tiene la dirigente indígena, una líder también para toda la clase mestiza ecuatoriana y especialmente para la clase media y la clase popular que están escuchándole. Cintia Viteri en Cadena Democracia, con nuestro saludo de respeto. Cintia, buenos días. ¿Qué le inspiró sincerarse con Lourdes Tibán? ¿Desde cuándo abrigó esta posibilidad de ponerle una carta y luego de hacerla pública? Porque es un claro ejemplo de lo que podemos hacer por el país. Muy buenos días, asambleísta, y perdone, pero me ha puesto usted también muy romántico frente a los auténticos valores y objetivos de amar a la patria, de amar al futuro. Lourdes, en efecto, cuando veía el televisor y escuchaba tanto odio y una manipulación que nos ha venido separando todos estos años. De repente escuché a quien dirige el país decir, pero ¿cómo es posible? Ahí están la derecha y la izquierda juntas. Miren cómo es posible que fulana de tal se tome la foto con fulana de tal. Si la una es indígena, la otra no lo es, porque en este país no hay raza blanca, aquí o somos mestizos, o negros, o montubios, o indígenas. Y también se burlaba de que pueda existir sinceridad en algún tipo de amistad, es decir, el racista, el sectario, el separatista, era él, porque yo en Lourdes no veo sino una amiga, a una mujer, a un ecuatoriano. Él veía a la una como indígena, que imposible podía ser amiga de otra persona que no lo fuera. Él veía la ideología antes que nuestro papel de mujeres y madres frente al Ecuador. Él veía lo que nos distanciaba en las luchas ideológicas antes de lo que nos unía en este momento de crisis del país.
Y eso hizo que cogiera mi tablet y me pusiera a escribirle una carta que ella no se enteró sino al día siguiente, porque tengo entendido que le preguntaban y ella no sabía a qué se refería. Algo que realmente sentía, porque ambas en la asamblea y ambas en las calles, ella por allá, yo por acá, peleábamos por lo mismo, por una sola causa común, y tú la describías fácilmente. Este gobierno ha recibido alrededor de 220 mil millones de dólares y ha gastado más de lo que recibió. En las casas, las mujeres, madres en familia, de manera sincera, de manera simple, sin los estudios de un economista, sin haber tenido que viajar al extranjero, sin masterados, sabemos a conciencia cierta que entre comprarnos un vestido y la educación de nuestros hijos, primero está la educación de nuestros hijos, que sabemos que hay tiempos difíciles por los que debemos ahorrar, porque nuestros hijos, nuestros críos se pueden enfermar y que tenemos que tener algo ahorrado para poder salvarles la vida, y que sería increíble que nos gastemos el sueldo de siquiera de un mes en una farra, peor 80 años de trabajo de un trabajador común, de una secretaria, de una empleada doméstica, como símbolo nada más de lo que gastó el presidente, $400,000 en un campeonato del encebollado. Esos gastos parecen productos de la locura en medio de la crisis. Por eso yo hablaba de Nerón y de la ciudad incendiándose mientras él tocaba la lira. El hablar, el gastar de esa forma, cuando en el país, y así lo reflejó un medio de comunicación, existen niños con altísimo grado de desnutrición y pobreza. Tal vez será nuestra sensibilidad de mujeres la que nos hace ver más allá de las, al menos de mi parte, y así creo de Lourdes también, porque también escribió una hermosa carta a su estilo, pero le agradezco muchísimo la respuesta. O sea, ¿ya hubo una respuesta, Cintia? Sí, hay una respuesta de Lourdes. Lourdes empieza diciendo que se ha quedado sorprendida porque es la primera vez que recibe, primero, una carta de una mujer. Segundo, que recibe la carta de una política. Y tercero, que recibe la carta de una madre a otra madre. Ella respondió a la carta a los pocos días y en efecto, como te decía, eso fue lo que me inspiró, ver al país convulsionado y a una persona que nos distanciaba, que hacía que los unos dijeran yo con ellos no salgo a las marchas, cuando lo que nos unía era lo mismo. Cuando veía a un pueblo tan cercano como Venezuela, que me duele, como dice la frase, me duele es Venezuela, haciendo filas para comprar alimentos o poniéndole el número en los brazos hasta los niños para obtener un pollo, o que ahora tengas que demostrar de la manera más humillante una mujer que estás teniendo tu periodo para que te vendan toallas sanitarias, que ese sea el modelo del socialismo del siglo XXI, al que admira a confesión del presidente Correa, porque así lo dijo un medio de comunicación que admiraba y que a Venezuela porque había reducido la pobreza, cuando el mundo entero oye el grito de Venezuela clamando por alimentos. Es un grito de hambre. Todo el grito de hambre y de desesperación, y aún recuerda a los jóvenes que recibieron tiros certeros en la cabeza por salir a protestar. Un letrero que me impresionó de un joven venezolano que decía: madre, salí a pelear por mi patria, si no regreso me fui por ella. Todo eso es lo que me inspiró a escribirle a Lourdes la carta. Ahora es tiempo de nosotros, los mayores, los padres, los viejos, los que ya hemos vivido, de salir al frente del campo de batalla, de no permitir que sean nuestros hijos o nietos los que sirvan de carne de cañón como sirvieron en Venezuela, de que no vayan dejando su rastro de sangre por defender a su país, a su patria, a su tierra que los vio nacer. Nos toca primero a nosotros seremos su escudo bajo cualquier circunstancia. Lo que está pasando en nuestro país y las señales que sigue mandando enloquecidas el presidente Correa al exterior y al interior, que solo nos trae más pobreza, más desempleo y mayor distancia entre hermanos ecuatorianos, es lo que promueve o lo que debería promover
que cada uno nos cogiéramos de la mano, no para sacar al presidente de la República, cuya obsesión se le ha vuelto ya realmente algo que asusta, no, para que, número uno, corrija el camino, y número dos, para que su obsesión también de perpetuarse en el poder sin consultar a la gente, lo que significaría un pase libre para seguir un sistema donde vendrán las leyes de impuesto y plusvalía, donde los mensajes al exterior seguirán siendo como los que él da en una entrevista, que dijo bien hechito si quiebra una empresa grande, sin saber que detrás de sus palabras primero se quedarían muchas familias, hijos en el desempleo total, esas familias con sus hijos en el desempleo total pasando hambre. Y número dos, que ninguna empresa va a venir a invertir para poder dar mayores posibilidades de trabajo a la gente si el presidente se alegra de que una empresa grande quiebre. Y cuando dijo que él no creía en las empresas de estructura familiar y que iba a acabar con ellas, ¿usted cree que alguien que tenga dinero lo va a venir a poner en este país? Y luego salió con su ley de impuesto y plusvalía, que no la ha dejado de lado, solo está esperando que pasen las enmiendas, porque las enmiendas no son otra cosa sino el pasaporte que le permitirá llevar a cabo el resto del programa que nos conducirá a una segunda Venezuela. Pero el sábado dijo que ya no era de la partida, por lo menos a nivel de presidencialista. Dice, y luego vuelve Cambia. a decir, déjenme que me lance yo y le gano a fulano de tal. Va a ver si me lanzo, le gano a tal, o a tal por cual. En el presidente no hay como creer. El presidente, algo le pasó, algo transformó su carácter, tal vez el poder que enloquece a algunos enceguece a otros y hace que se crea que el pedestal sobre el que están subidos... O hay una operación psicológica de revancha, tal vez, repito, o hay una posición psicológica de revancha, digo yo. Tal vez algo le dolió mucho en su personalidad juvenil o en su niñez. Se dejó entrar, entonces vino juicio contra el universo cuando era Boy Scout, y casi siempre va mencionando en sus casos gente que en su infancia o en su juventud algo le hicieron y ahora que tiene poder trata de tomar algún tipo de revancha, claro. Pero señor presidente, en medio estamos todos nosotros, y si quiere sáqueme a mí. Pero los traumas de carácter político, las impotencias, ahora que tiene poder el señor presidente, pues las saca, las manifiesta, las pone en práctica. Y eso es lo que no alcanzamos a medir. Lo que pero a si él... eso afectara solo a él, Gonzalo, claro. No habría problemas. Pero en medio está el Ecuador entero. Así es. Están los hijos de nuestros hijos. Están los jóvenes impetuosos. Y hay un Ecuador diverso. Irreverentes. Y hay un Ecuador diverso, el cual no puede separar con sus odios, el cual no puede señalar con su dedo, porque mientras señala uno con un dedo, 4 más lo están señalando a él. Él debe responder ante el país qué hizo con tanto y tanto fruto que le dio este Ecuador. Empeñó empeñó nuestro oro e hipotecó las entrañas de la tierra por muchísimos años. Nos han endeudado a cantidades extraordinarias y en vez de pensar en las futuras generaciones, dejó endeudadas a las futuras generaciones. El empleo en un país como el nuestro, entre empleo y subempleo hay 52%. Y lo que pasa en la banca con los depósitos, hasta donde me informaron del mismo sector, gente del mismo sector, ya la cifra iría por 3.000 millones los retirados desde diciembre a la fecha de la banca, porque la gente no tiene confianza y la gente retira cuando oye al presidente decir déjenme devaluar o denme un tipo de cambio y verán hasta dónde puedo llegar. ¿Qué es un tipo de cambio? No podemos tener tipo de cambio si no tenemos moneda propia. Eso significa salir de la dolarización, por un lado. Y cuando le dicen a usted o a quien me escucha, déjenme devaluar, lo que le está diciendo es déjenme robar. Déjenme robarle su sueldo,
porque con la devaluación su sueldo se vuelve cada vez más pequeño, con menor cantidad de cosas que pueda comprar con la misma cantidad de dinero, es decir, pierde su poder adquisitivo. Y si mientras vivimos esta crisis el presidente habla de devaluar, habla de que quiebren las empresas grandes y que bien hecho, habla de que va a acabar con las empresas de estructura familiar, habla de que pronto a lo mejor vengan los impuestos de herencia y plusvalía, pero para el otro año primero tienen que pasar las enmiendas, habla de que este sistema se perpetuaría en el poder. Entonces, ¿qué persona con dos dedos de frente va a venir a dejar su plata en este país y así generar en producción? Y el problema es que a él mismo le va a tocar pagar la factura. Por supuesto, porque si no hay producción y no hay empleo, no hay recaudación, pues. Y no hay el inversiones. Estado tampoco recauda, claro. Y si no recauda, no hay obras y servicios, no hay inversión y no hay plata para gastos. Los gastos fueron tan exagerados, como que si estuvieran manejando plata propia, porque por último, si te hundes cuando ganas la lotería y pierdes todo, es tu problema. Pero cuando un país ha llegado a tener tanto dinero y de repente se está endeudando, a niveles tan altos primero, a plazos tan cortos y a intereses tan altos, entonces la negociación no fue bien hecha, sobre todo cuando la comparas con otros países en similares tiempos que lograron mejores plazos y menos intereses por mayor cantidad de deuda. Todas esas señales son las que se mandan al mundo. Y ahora, ayer vimos un caso muy grande de sobreprecio de una obra inmensa, cómo empezó y cómo terminó. Yo tengo varios más, y también una pregunta al Procurador General del Estado. ¿Por qué se subió de 35% que podían aumentarse, para que la gente lo entienda en idioma sencillo, aumentarse cada contrato de los grandes que se han hecho, al 70%? ¿Por qué? ¿Bajo qué visión? ¿Quién autorizó, quién pidió que esas obras gigantescas puedan casi duplicar el valor inicial? Y el Procurador García, en contratos complementarios. Ajá, ¿y el Procurador García tiene algo que ver en esto? Bueno, ¿Él tiene que convalidar el convenio? Yo recibí la información y además el Contralor también sabe, y las autoridades de control saben que quien autorizó que se suba el 35 al 70 habría sido el Procurador. El Procurador tendrá que decir si es cierto o no la información que le estoy diciendo en este momento. En general, Gonzalo, el país atraviesa momentos difíciles, y mientras unos bailan sobre tarima tocando la lira y creen que insultando a los que piensan de manera distinta van a lograr alimentar a los niños que, por ejemplo, salieron un programa 360 de Coavisa este fin de semana, están tan equivocados porque el odio los ha enceguecido. El día de ayer trataron un tema doloroso en el Pleno de la Asamblea Nacional, y es a donde van nuestros jóvenes y nuestros niños que consumen ahora drogas en los colegios como que si fueran caramelos que compran en el bar. Venden, compran, comercializan, consumen con toda libertad, y los profesores acorralados contra la pared en los colegios públicos, pero también pasa en los privados. No pueden hacer absolutamente nada porque los amenazan. Si salen del colegio fuera te cojo. Entonces, cuando llaman a alguna autoridad de educación, esta autoridad de educación no sanciona al joven porque existe el derecho a estudiar. Entonces, el círculo vicioso continúa. Y ayer escuchaba discursos que me sorprendieron mucho, desde el mismo presidente, cuando dijo: en estos diálogos en los que he salido, lo que más habla la gente es de las drogas, así es que, y se enojó parte de su teatro, esta ley tiene que cambiarse. Sí, pero señor presidente, mi pregunta ayer fue: ¿quién envió esa ley? Ustedes. ¿Quién la aprobó? La Asamblea. ¿Quién le puso el ejecútese? Usted, señor presidente. ¿Quién hizo la tabla de consumo? Ustedes, señores del CONACYT, que se pertenecen al gobierno y que ahora fueron a la Asamblea a horrorizarse de lo que está pasando con nuestra juventud. Deben pedir perdón a los ecuatorianos por las muertes que dejaron en el camino. Anteayer, un chico de 18 años, sus padres lo encerraron para que no consuma drogas y se ahorcó. Eso
Sí. Yo me paré y les enseñé la tabla que en nuestras épocas nos enseñaban a estudiar, la tabla aritmética de multiplicar, dividir, restar y sumar. Ahora nos enseñan esta otra. Nuestros Cintia, jóvenes ahora de estudian pronto la tabla. usted tiene a la mano la carta de contestación de parte de la asambleísta a la que nos estamos Lamentablemente la refiriendo. tengo en el mismo teléfono, ahora todo se maneja de esa forma. Así es. No, Así es que no tranquila. la podría leer. Pero algún Pero ella me pensamiento, responde. algún párrafo que usted recuerde y Fue que muy le haya bonito. impresionado en la Al réplica. principio me impresionó mucho, después ella describió todo lo que era la izquierda y las luchas de izquierda. ¿Ya? Y Un inventario. que me alegrara que yo la reconozca de mujer de izquierda, no habría otra forma. Yo creo que... Pero la cosas... reacción de la ciudadanía a través de tweets y a través de cartas a los directores de los medios impresos era más bien de avanzada, ¿no? ¿Cómo en esta coyuntura no nos quedaría bien? No por un asunto, ¿qué le digo?, solamente de género y solamente de confluencia racial. Los que más nos aproximamos somos los de la clase media con los de la clase popular, pero más que como clase media, sería la clase a la que nos pertenecemos usted y yo, los mestizos, frente a los indígenas. Tenemos muchas mayores posibilidades de conexión en todo sentido y compartimos visiones, tenemos ilusiones en el mismo sentido, rebeldías que hemos manifestado permanentemente en luchas sociales y políticas. La valentía suya fue en decirle no lo que pensamos encierra esa carta, pero la gente ideó algo. ¿Y qué tal las dos en una fórmula de género que le haga al Ecuador hacer un reparo respecto de la inconducta o de la mala conducta de los hombres frente a las mujeres que no han tenido con una fórmula completa la posibilidad de dirigir los destinos de la República? ¿Por qué no? Un montón de cartas en ese sentido. Eso hace presuponer que la gente recibiría, sí, polarizadamente, pero una buena mayoría, no solamente de mujeres, sino de varones, estarían por una fórmula y un cambio de género en la conducción de la República. Pero simplemente eso es un decir. Es la gente la que sacó esa conclusión. O sea, sumó las dos voluntades, las dos circunstancias, pero en esos términos no hay ninguna mención de parte de Cintia, y creo que tampoco en la respuesta no hay la misma tendencia o la misma inclinación a hablar de política en la contestación de la misiva de Lourdes. Entonces, por eso es que yo pienso que al oficialismo sí le conmovió esta circunstancia. Esto le conmovió, y entonces están pensando en referir que lo que se necesita es una oposición inteligente. La oposición es tonterosa. Se necesita una oposición inteligente, dice Rosana Alvarado, la primera vicepresidenta de la Asamblea. Yo no creo que la discusión es entre mantener o no la confrontación. El proceso político, un proceso de esta naturaleza, creo que tiene además la necesidad de convocar a un diálogo permanente. Eso es lo que nosotros hemos hecho. De otro lado, exige, en cambio, un diálogo inteligente, un diálogo amplio, profundo, pero también una oposición inteligente, una oposición que no crea o no pretenda que la conspiración, que la movilización violenta es la forma de oponerse a un gobierno legal y legítimamente constituido. En estos momentos la discusión, lo que resulta de este diálogo nacional, es un modelo de país que queremos, es la construcción de un país con menos brechas, con menos inequidad, con más posibilidades de desarrollo, de alcanzar el buen vivir para toda la población.
en momentos como los que estábamos atravesando, un tema económico delicado, un momento económico delicado, pero no solamente del Ecuador, sino a nivel regional, a nivel mundial. Cualquier gobierno tradicional, neoliberal, Alfredo, hubiera apuntado a un paquetazo, hubiera apuntado a unas medidas que golpeen sobre todo a los sectores económicamente más vulnerables, y eso es algo que este gobierno nunca ha hecho. Doctora Viteri. Con todo respeto para Roxana, ¿quién califica a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no coinciden con lo que está pasando en el país de inteligentes o torpes? ¿Ellos? ¿Quiénes son los que señalan quién tiene la razón o quién no respecto de las causas justas por las que salen en la calle? Ellos. Y por otro lado, no fue el presidente Correa, confeso, forajido 001, el que salió a las calles. También ese sí a derrocar a un gobierno porque lo creía nefasto para el país. ¿Cómo se puede hablar ahora de que las marchas que se hicieron antes eran buenas, donde participó el presidente Correa, y las de ahora, las que se hacen tal vez para hacerlo reflexionar, son malas? Un gobierno progresista, como dicen ellos, un gobierno que piensa en la gente, como dicen ellos, no combate a un ciudadano porque hizo con el dedo para abajo en señal de desaprobación al presidente de la República, como el video que ha circulado en todas las redes sociales, acercándose dos encapuchados a fotografiar su cédula o su licencia, su documento. Esa no es la forma de dialogar inteligentemente como habla Roxana, no. Esa es una forma de combatir, de amedrentar, de asustar, de tirarte contra la pared o contra el balde de una camioneta, ¿Cintia? como tiraron al señor en Machala. Yo sí te escucho. Es que Lourdes está a este momento en la línea telefónica. Acabó Claro. su compromiso en un canal de televisión. ¿Lourdes? Sí, buenos días. Buenos días. Mi reverente saludo para usted, distinguida dama. Gracias. Aquí saliendo de una entrevista dice Tenga que la soy bondad de... una golondrina. Frente a los borregos prefiero ser golondrina. Así le dicen. Lourdes, quiero que tenga la bondad de saludar con Cintia. Ahí está escuchándole. Cintia, que me ponen apuros, que nunca una mujer me ha enviado una carta y ahora me toca contestar, pero ya le contesté un saludo a Cintia. Ahí está, para todo, y tú debes saber, existe una primera vez, para todo. No ha hecho conocer, salvo a los periodistas más cercanos, los compañeros que trabajan en la Asamblea Nacional seguramente, que Lourdes Tibán ya respondió amable y gigantemente a Cintia Viteri. Mi querida Lourdes. Pero eso implica que usted no está leyendo mi Facebook. Verá que el presidente me sigue a pie de letra, mi Twitter, mi Facebook, y usted no está haciendo eso. Sí. Me golpeo este momento en la cabeza y le pido 1000 perdones. Mi página oficial está en Lulú Tibán, así es que ahí va a encontrar la Lulú carta. Pero Tibán. lo que... Vamos Ya, viendo, mejor que lea y que compañeros, saque deje eso. Vamos, trabaje para esta entrevista. Vamos adelante, Cintia. Te preguntaba, Lourdes, ¿cómo fue la respuesta a las enormes palabras, Bueno, la interpretación debe estar dividida, pero lo que yo le comentaba a Cintia Viteri es que a los siguientes días las cartas a los directores de los rotativos de los periódicos ecuatorianos, así como también aproximaciones de comunicación que hacían referencia a esta misiva y al poder que ustedes... al poder, la confianza, la credibilidad y el vuelco que ustedes darían uniéndose, fusionándose. Esta no es idea del periodista, esta es una idea que nosotros rescatamos de los tweets, de las redes sociales, de las cartas, de las menciones, y
de la satisfacción que tenía el público, la gente, no solamente las mujeres, con todo respeto a las distinguidas damas, pero estaban ellas muy orgullosas, en cambio que los hombres decían, no hemos podido orientar adecuadamente a este país, ni individualmente ni en alianzas, ni colectivamente, ni de ninguna manera. Yo creo que una revolución de género para conducir el Estado ecuatoriano se impone, decía la mayor parte de quienes hicieron circular sus ideas, hacer conocer su apreciación respecto de esta carta iniciativa de la asambleísta social cristiana Madera de Guerrero, Cynthia Viteri. Ahí te está escuchando, Lourdes. A ver si pueden hablar las dos respecto de lo fundamental. Unirnos, dice Cynthia. ¿Cuál fue la respuesta de Lourdes? ¿Lourdes? A ver, yo considero que hay situaciones marcadas en la política que hemos hecho tanto Cynthia como Lourdes. Y lo digo en la carta, que las dos venimos de horizontes totalmente diferentes, ideologías muy lejanas, muy diferentes, situaciones económicas, incluso de vida social muy diferentes, condiciones de niñez totalmente diferentes, pero que en la Asamblea Nacional lo que no nos ha podido decir el presidente Correa a nosotras, las mujeres, sobre todo a las dos, en mi espacio a Lourdes Iván como Pachacuti, en su espacio a Cynthia Viteri como social cristiana, lo que no ha podido decir es incapaz o corrupta, al menos de esas dos. De lo que hace Antonio Vargas, Miguel Yuco en su peor momento, o cualquiera que haya hecho en representación nuestra, así como Cynthia no tendrá la culpa de lo que ha hecho León Febres Cordero en su momento. Lo que sí podemos escuchar en la Asamblea Nacional es de manera general que nos culpan de otras personas y nos quieren reflejar a nosotros. Por ejemplo, a Cynthia le tienen como logotipo a León Febres Cordero. Y cuando ahora el oficialismo se dirige a mí, siempre están hablando del gobierno de Lucio. Y yo di una lección hace unos 4 o 5 meses, en 10 minutos, de que gente de Lucio, la gente de Social Cristianos, la gente de la ADP, la gente de la ID, la gente de la partidocracia, hoy está metida en el gobierno. Por lo tanto, yo no tengo vergüenza de haber sido funcionaria de Lucio Gutiérrez, que haya hecho Lucio Gutiérrez allá. Pero la dignidad de Lourdes Iván, la transparencia con la que ha manejado Lourdes Iván en los espacios que ha estado, con 5 auditorías que me ha mandado el gobierno, no me ha podido demostrar o decir que soy corrupta. En esa medida, yo creo que las mujeres o los hombres que hagamos política, tenemos que marcar la diferencia, no indicando nuestro rabo de paja, porque los que tienen rabo de paja, mire, hace un minuto acabo de debatir en RTU con Marisol Peñafiel, y ustedes tienen que saber que es durísimo debatir con ellos, madre mía, cuando ellos no salen del libreto, jodido, discutir ideas propias de ellos no hay, pero tienen un libreto en donde dice no hay crisis, que lo que pasó con Colombia es un caso fortuito más o menos, ¿no? Y que dice además que sigue siendo una golondrina, no hace verano, Lourdes sigue en la lucha, dice, porque eres una. Y yo le digo, prefiero ser una, pero frente a 100 borregos, preferible seguir siendo golondrina. Entonces, no hay que amedrentarnos, no hay que humillarnos, hay que tener la frente en alta para debatir. Si es con Rafael Correa, yo he de debatir, yo no tengo ningún problema. Y cuando se trata de una misiva, de una carta pública que ha escrito Cynthia, primero es que no conocía. Cuando los medios de Guayaquil me llamaron y le dicen, ¿qué contesta usted a la carta de doña Cynthia Viteri? Le digo, a ver, ¿carta de qué? ¿Cómo así? Yo de mujeres no acepto cartas, le digo, además, lo que sigo esperando es carta de hombres, pero no de mujeres. Leí la carta, me fui a las redes sociales y leí la carta, y le especifico como 3 o 4 momentos de la carta de Cynthia, la una, que yo le agradezco en mi carta, que le digo gracias por reconocer que la lucha social, esta pérdida del miedo, esta convocatoria que lo ha hecho, es por parte del sector indígena y los sectores de los trabajadores. Y así le ubico. Y le digo a Cynthia, gracias por referirse a mí, pero
Las luchas sociales no está en una cabeza o dos cabezas de dirigentes, no está en Lourdes Tibán, está en ese colectivo que ha tomado conciencia de que esto no puede continuar así, de manera que le termino colectivizando la lucha social. Eso es lo uno. Lo otro dice que el tema de izquierda y derecha. Yo digo, pararle bola a la izquierda y derecha es caer en el discurso de Rafael Correa. ¿Qué quiere Rafael Correa? Estigmatizar las luchas sociales, poniendo al frente a alguien que no cuenta en esto de las actuales luchas. ¿Qué tiene que ver un banquero Lazo para que Correa nos trate de poner que la disputa de estas movilizaciones es el banquero Lazo y el revolucionario Rafael Correa, esos dos? Pero no, aquí es el pueblo ecuatoriano que se ha tomado conciencia, el pueblo ecuatoriano que está cabreado con las políticas de Correa, se han unificado. Y ahí sí le digo a Cintia, no se trata de ideología, se trata de inconformidad con las políticas públicas del gobierno, y ahí están los sectores laborales, los sectores indígenas, los campesinos, los agricultores, los empresarios. Ahora la señora Peñafiel va diciendo que ya tienen acuerdos con los empresarios y los empresarios están de acuerdo con la ley de plusvalía, con la ley de herencias, porque ellos están conscientes que no hay es que cierto aquello. distribuir. Y no es cierto. Y le dije, ve, no vayamos a los empresarios que no conocemos. ¿Qué día quieres darte una vueltita en la Plaza de Ponchos? Le digo, en tu provincia. Vamos, Cintia, vamos, Marisol. ¿En qué día? Tú puedes y nos vamos a parar en la Plaza de Ponchos, en Otavalo, que son gente reconocidos, indígenas reconocidos que viajan por el mundo exportando e importando. Los peores afectados son ellos, porque ellos sí saben cuánto de ingresos tenían y ahora sí saben que están trabajando en ellos son los únicos fenicios que tiene la República del Ecuador. Entonces, yo creo que no se trata ya de quién es el de izquierda, el de derecha. Hay que preguntar a los otavalos, ellos cómo se sienten, de izquierda o de derecha. No, pues ellos lo que dicen es que yo tengo que importar productos para tener un poquito de ganancia, yo tengo que exportar mis productos para que entre un poquito de ganancia tanto para ellos como para el Estado. De manera que no es cierto lo que dice que ya con estos diálogos ya han llegado, dice, acuerdos y ahora y sí van a volver a mandar la ley. Bueno, podrán volver a mandar la ley, entonces ahí queda desenmascarado todo este discurso de Correa de que la izquierda y la derecha se han juntado para ir en contra de este gobierno. No, para hacer ver lo terco que es de este gobierno. Se supone que suspendió temporalmente el proyecto de ley para los debates, para los diálogos. Resulta que acaba el diálogo y dice, voy a mandar. Entonces, ¿para qué hizo los diálogos? Nosotros insistimos entonces en que estos proyectos de ley tienen que ser archivados, pero ya no solamente la ley de herencias y la ley de plusvalía, sino sobre todo la enmienda constitucional debe ser archivada en diciembre, y ahí sí vamos a estar atentos. Ahora tal vez las luchas sociales como que han bajado las aguas. No, estamos pendientes. Espérate, Lourdes. Vamos a comenzar a mandar el proyecto y tocará tomarnos la asamblea, tocará tomarnos las calles, tocará tomar Carondelet, pero hay que irnos preparando. O sea, lo que no podemos es caer en el juego de Rafael Correa, que a pretexto del diálogo, vea, el diálogo como instrumento creo que es la mejor herramienta para la democracia, mejor herramienta para la gobernabilidad, debe ser el puntal fundamental de un gobierno. Pero si ellos están en la moda del diálogo. Para insultar no creo. Ellos están en la moda del diálogo y es buena onda, pero conversan entre ellos. No obstante, lo que dice Lourdes Tibán a Cintia Viteri, que va a tener la bondad de acompañarnos rápidamente, es lo siguiente. El gobernante de turno, por eso de que dijo el señor presidente, vean, ahí está Lourdes Tibán con Alexis Mera, exsecretario de León Febres Cordero, no solo que no tiene calidad moral para desprestigiar a la izquierda o a la derecha de acuerdo a su conveniencia. Cuando la izquierda está con él, eso es bueno. Y cuando y hasta se repasa
y memoriza las canciones del Che, dice. Ese punto es concreto, es definitivo, es contundente, Cintia. Mira, más allá de que yo considero que la gente aquí en Guayaquil ya juzgó a dos personas, tanto al ingeniero Febres Cordero como al alcalde Jaime Nebot, con sus votos y con sus reiteradas elecciones, habría que preguntarle al presidente algo que tal vez tú no sabes, Lourdes. Tanto es su batalla de lucha o su construcción del enemigo, como dice Humberto Eco, respecto a 3 años para ese gobierno. Está en su página oficial de la Presidencia de la República que él trabajó dentro del Ministerio de Industrias para Sendes, para el gobierno de León Febres Cordero durante 3 años. ¿Qué atoró su garganta entonces? ¿El sueldo que recibía? ¿Por qué no dijo nada de lo que ahora se sorprende y trata de utilizar como caballo de batalla? ¿Por el sueldo que recibía? Esas son las diferencias. No te vayas, Lourdes, por las personas que lo acompañan. Revisa la página de la Presidencia para que sea oficial. Revisa el currículum vitae del presidente Correa para que sea oficial. Y revisa los 3 años donde él confiesa que trabajó juzgó a través de los votos aquí en Guayaquil. El presidente no tiene calidad moral y se convierte en un mentiroso cuando habla de otros gobiernos cuando él se perteneció al mismo. Y durante todo ese tiempo, y eso hay que decirle a los de Alianza País, él no dijo absolutamente nada, tal vez porque su garganta estaba atorada por el dinero que recibía. ¿En qué son idénticas las dos, Lourdes? ¿Qué somos idénticos? En que las dos somos mujeres, las dos somos madres, las dos parimos, pero dormimos con diferentes maridos. Ah, ya. Y el esposo está... Ambas le molestamos mucho a la gente de Alianza País. Ayer la señora Godoy trató de insinuar que, así como dijo de la gente de los chiris que estaban drogados y bajo los efectos del alcohol, que yo había consumido algo en la mañana. No cambian, genio y figura hasta la sepultura. No cambia. No cambian, bueno, están igualitos. Bueno, si a mí me hubiera dicho eso, hubiera dicho, yo sí consumí un mañanero, hubiera dicho, yo no escuché Yo no, porque me levanté muy temprano para viajar. Yo del mañanero no pierdo, Cintia. En eso creo que causamos diferencia, pero en algo común es que las dos le quitamos el sueño al que sabemos. ¿Es cierto? No pasar por ninguno de sus sueños, ni aun cuando fueran pesadillas. Qué susto. Sí. Se despiden cariñosas amigas. Un abrazo, amiga, con mucho cariño y admiración sobre todo. Así es, así es. ¿Y tú, Lourdes? Bueno, mi respeto, de siempre, mi respeto. Cuando tenga que discrepar, yo lo hago públicamente. Así cuando lo hemos hecho en la asamblea. Yo felicito públicamente, de manera que no tengo compromisos con nadie. El único compromiso que tenemos es que con el pueblo que nos eligió. Y con ese pueblo que hoy en las calles dicen a gritos, por favor, síganos defendiendo. Me siento representada. Es la única que tiene, o varios dicen, no sé las otras que tendrán, pero así la gente se pronuncian en las calles. Y creo que mientras la gente no diga, esta es una vendida, esta es una corrupta, esta es una tal y cual, creo que lo mejor que podemos recibir de las calles, que la gente diga, siga adelante. Así es que en esa medida, mi respeto a todo, incluso a la gente de Alianza País. Lastimosamente, ellos tienen que defender un libreto. Y la gente que ha dicho al presidente, sí, señor presidente, vea, vuelva a presentar las leyes. Son gente de ellos, pues son los gobernadores, los jefes políticos, los tenientes políticos con quien entraron a dialogar. Hay gente que grita reelección del presidente. Son gente que no quieren perder el puesto que están ahorita, aunque a la fuerza tienen que ir a las sabatinas, pero son gente que necesitan estar ahí. ¿Cuándo se encontrarán ustedes como inconformes en las calles de cualquier ciudad de la República? De esta agua no es de beber, no hay como decir. Y en materia política... Gonzalo, yo en la carta le digo a Lourdes, justo nos encontremos luchando la una contra la otra, porque es evidente que tenemos posiciones
absolutamente distintas. Sin embargo, en el fondo, en este momento, en esta coyuntura, Así es. peleamos por lo mismo, por Sí. nuestro país, por los niños de nuestro país, por los recursos de este país, para que este país no se convierta en la tragedia que se convirtió Venezuela. Eso marca entre nosotros un gran respeto, aun cuando mantengamos las distancias en nuestras posiciones y en nuestras luchas que hemos llevado a cabo durante años. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por esta oportunidad que han dado al público de conversar entre las dos a través de nuestros micrófonos. Ha sido un placer escucharles. Muchas gracias, Igualmente. Lourdes. Muchísimas gracias, Un abrazo a Cintia. todos los oyentes. Buenos días. Buenos días. 7:56 de la mañana. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net